muy buenas a todos. Mi nombre es Ian Jesús Valle. Soy estudiante del Instituto Gubernamental San Marcos. Eh, y hoy junto a mis compañeros les hablaremos sobre un tema bastante interesante que es el arte en el periodo neoclásico. Como primer punto tenemos la introducción al neoclasismo, que en un contexto histórico el neoclasismo surge como una reacción al rococó, un estilo más ornamentado y extravagante por la influencia de la Ilustración y el descubrimiento de las antiguas ruinas de Pompeya y Herculano. Durante este periodo motivaron el interés por la cultura clásica, también por la relevancia que tuvo el arte neoclásico, que se reflejó en el deseo de volver a los valores de la antigua clásica, un equilibrio por proporción y racionalidad. Como segundo punto tendríamos las características del arte neoclásico, que estaría la simplicidad y la claridad frente a la decoración excesiva del rococó. Los artistas neoclásicos buscaron líneas limpias, y formas claras. También las temáticas, que se centraron en temas históricos, mitológicos y figuras heroicas, presentando un mensaje moral y educativo. También tenemos la composición y estilo, que fue el uso de la simetría y la armonía en la disposición, de las figuras. Colores sobrios como el blanco y el gris eran bastante comunes. También tenemos como la arquitectura, que en la arquitectura al estilo se inspira en los templos griegos y romanos con columnas, frontones y fachadas sencillas. Tendríamos como tercer punto los principales artistas y obras. Tenemos a Jacques Louis David, uno de los artistas más representativos del neoclasismo. Sus obras está como La muerte de Sócrates y El juramento de los Horacios. Estos son ejemplos perfectos de la mezcla entre temas históricos y la rigidez clásica. Tenemos a Jean-Auguste, otro artista destacado, conocido por sus retratos y figuras elegantes, como la gran odalisca. También tenemos a Antonio Canova, escultor famoso por sus figuras idealizadas y su dominio de la escultura en mármol, eh, como psique reanimada por el beso esculpido. También tenemos como cuarto punto el legado del neoclasismo, que fue la influencia en el arte posterior, que el neoclasismo influyó en movimientos posteriores como el romanticismo, aunque de una manera opuesta en cuanto a expresividad. Las ideas de simetría y racionalidad siguieron presentes en la arquitectura y el arte académico durante mucho tiempo. También tenemos el impacto en el arte moderno, ¿no? Que aunque el neoclasismo ya no es un estilo dominante hoy en día, en su día, su enfoque en la claridad, la proporción y el orden sigue todavía fluyendo en la formación artística hoy en día. Hola, soy Humberto Mejía, estudiante del Instituto Gubernamental San Marcos, y en esta sección les hablaré sobre la influencia del neoclasicismo en la arquitectura y cómo este movimiento se expandió más allá de Europa. Como punto número 1, les hablaré sobre el neoclasicismo en la arquitectura. Elementos arquitectónicos. El neoclasicismo en arquitectura se caracteriza por el uso de columnas, frontones y la simetría. Los arquitectos buscaban revivir el estilo de los templos griegos y romanos, como el uso de columnas dóricas, jónicas y corintias. Edificaciones representativas.
Algunos ejemplos destacados de arquitectura neoclásica incluyen el Panteón de París, la Casa Blanca en Washington y el Museo Británico en Londres, todos ellos influenciados por las normas clásicas. Como punto número 2 les hablaré sobre el neoclasicismo fuera de Europa. Difusión del neoclasicismo. Aunque el neoclasicismo surgió principalmente en Europa, rápidamente se expandió a América y otras partes del mundo. La arquitectura neoclásica fue adoptada en países como Estados Unidos, donde se construyeron edificios públicos como la Casa Blanca y el Capitolio, reflejando los ideales republicanos de la época. El neoclasicismo en América Latina. En muchos países de América Latina, el neoclasicismo se convirtió en un símbolo de independencia y la búsqueda de una identidad propia. Estos ejemplos incluyen el Palacio de Bellas Artes, ubicado en Ciudad de México, y el Teatro Colón, ubicado en Buenos Aires. Como punto número 3, les hablaré sobre el impacto cultural y político. Neoclasicismo y la política. La arquitectura neoclásica no solo se limitó a ser un estilo artístico, sino que también tuvo un fuerte vínculo con los ideales políticos de la Revolución Francesa y la independencia de las colonias americanas. Los edificios construidos durante esta época eran símbolos de libertad, democracia y poder. La representación de la virtud cívica. Los edificios estilo neoclásico reflejaban la dignidad y la nobleza. De ahí que muchas estructuras gubernamentales y museos se construyeran siguiendo estos principios. Hola, soy Ángel David Flores Hernández, estudiante del Instituto Gubernamental San Marcos, y en esta parte les hablaré sobre cómo el neoclasismo influyó en la escultura y la pintura, y cómo estos estilos marcaron una etapa de gran cambio en el arte. La escultura neoclásica, características principales. La escultura neoclásica rescató los ideales de proporción y perfección de la antigua Grecia y Roma. Los escultores se inspiraron en figuras mitológicas y heroicas, buscando la belleza idealizada. La escultura dejó atrás las formas excesivas del barroco para buscar una mayor claridad y simetría. Artistas destacados: Antonio Canova, escultor italiano, uno de los más importantes del periodo neoclásico. Su obra, Pisque reanimada por el beso de Cupido, es un ejemplo de cómo representó la perfección humana a través del mármol. Jean-Baptiste Carpeaux, aunque algo posterior, también refleja la evolución del neoclasismo en su búsqueda de la anatomía perfecta en sus esculturas. La pintura neoclásica. Características de la pintura. Al igual que en la escultura, los pintores neoclásicos buscaron recuperar los principios de la pintura clásica, con composiciones equilibradas y colores más sobrios. Los temas históricos y mitológicos dominaban la escena, a menudo con un fuerte mensaje moral. Artistas destacados: Jacques Louis David, el pintor más influyente del neoclasismo. Sus obras como La muerte de Sócrates y El juramento de los Horacios muestran la importancia de la virtud cívica y la dedicación a la patria. Jean-Auguste Dominique Ingres, conocido por sus retratos detallados y figuras ideales como en La Gran Odalisca, aunque su estilo era más suave y refinado, continuó con la tradición neoclásica de la precisión anatómica. El impacto del neoclasismo en el arte. Reacción romántica. A pesar de la grandeza del neoclasismo, su estilo rígido y racional fue criticado por los artistas románticos, que buscaban una mayor expresión emocional y libertad creativa.
Sin embargo, el neoclasismo sentó las bases para el arte académico y los principios que aún hoy se enseñan en las academias de arte, llegado en la pintura y escultura moderna. Aunque el neoclasismo fue desplazado por un movimiento como el romanticismo, sus principios siguen influyendo en la forma en que los artistas contemporáneos tratan de proporcionar el tema histórico y la búsqueda de la perfección estética. Bueno, eso fue todo. Gracias por escucharme. Adiós. Hola, yo soy Cristian Jafet, estudiante del Instituto Gubernamental San Marcos, y en esta parte les hablaré sobre el impacto cultural y social del neoclasismo y cómo sus ideas siguen presentes hasta hoy. El neoclasismo en la cultura de la época estuvo muy vinculado a las ideas de la Ilustración, un movimiento que promovía la razón, la ciencia y el conocimiento. Los artistas y arquitectos buscaban reflejar estos valores en sus obras, presentando figuras heroicas y eventos históricos como los símbolos de virtud, racionalidad y progreso. Neoclasismo y la Revolución Francesa tuvo un impacto profundo en el arte de la época. El neoclasismo, con su énfasis en la razón de los valores republicanos, se convirtió en un símbolo de ideas de libertad y ciudadanía. Por ejemplo, la muerte de Sócrates, de Jacques-Louis David, refleja la importancia de sacrificios individuales por la patria, un tema relevante durante la Revolución. El impacto del neoclasismo en la sociedad. El neoclasismo trajo consigo un cambio en los valores sociales, ya que puso énfasis en el deber cívico y el patriotismo. Las obras de arte se utilizaron como herramientas para educar al pueblo e inspirar un sentido de identidad nacional y colectivo. El neoclasismo y las clases altas. Durante esta época, las clases altas adoptaron el neoclasismo como un símbolo de poder y estatus. Los grandes edificios gubernamentales y monumentales públicos construidos en el sitio neoclásico reflejaban la importancia de la autoridad y el orden social. El legado del neoclasismo, la influencia duradera en el arte. Aunque el neoclasismo, que sucedió por el romanticismo y otros movimientos, su legado sigue presente en la formación artística contemporánea. El enfoque en la proporción de la simetría y el orden sigue siendo un pilar fundamental en la enseñanza de las bellas artes. En conclusión, el neoclasismo no solo fue un movimiento artístico, sino también un reflejo de los valores sociales y políticos de su tiempo, influyendo profundamente en la cultura y en las ideas de la Revolución Francesa y la Ilustración. Su impacto perdura en nuestros días, tanto en el arte como en la arquitectura, y continúa siendo una referencia para la creación de espacios públicos y monumentos de gran importancia. A través de su legado podemos apreciar cómo el arte puede transformar y reflejar las realidades sociales y políticas de una época.